Es una realidad que aproximadamente un 87% de las personas infectadas por coronavirus son mayores de 70 años. En este grupo de población inciden una serie de factores de condiciones médicas que en ellos inciden mayor riesgo de infección y sus consecuencias graves. Mucho se ha hablado sobre las consecuencias respiratorias y mortalidad en referencia al tema del virus, pero poco se ha hablado de las consecuencias derivadas del confinamiento. Muchas de estas personas mayores sufren miedo o temor a acogerse a la infección, con angustia y trastorno del sueño. La disminución del ejercicio físico también condiciona mayor riesgo de trastorno de la marcha y caídas. Muchos de ellos tienen gran dificultad para acceder a los centros de salud y a la farmacia, y esto puede motivar descompensaciones de sus patologías crónicas basales. Sin olvidar también que muchas personas están sufriendo el no poder acompañar a sus familiares en el hospital en el proceso de enfermedad. Todo esto nos tiene que llevar a una reflexión. El tema del envejecimiento no es un problema, sino debe ser un reto y una oportunidad. En nuestra sociedad debemos propiciar cambios a nivel sanitarios y sociales para mejorar el cuidado y la atención de nuestras personas mayores. Debemos reformular su atención. La sociedad debe recuperar el valor de cuidar y acompañar.